Quien lucha contra monstruos debe procurar no convertirse en un monstruo en el proceso. Mi nombre es Friedrich Nietzsche. Nací el 15 de octubre de 1844 en Röpken, Prusia. Hoy en día forma parte de Alemania. A mis 5 años de edad mi padre falleció gracias a una enfermedad neurológica. Un tiempo después mi hermano menor tomó el mismo rumbo y quedé destrozado. Junto a mi madre y hermana decidimos mudarnos a la casa de mi abuela en Hamburgo. Me parecía imposible que mi hogar pudiese estar en otra parte. Asistí primero a un colegio y después a una academia privada, donde hice algunos amigos. Cuando cumplí 10 años, ingresé en el Sonnengymnasium de Naumburgo. Todo parecía ir bien hasta que 2 años después mi abuela falleció. Desde ahí empecé un diario, y a mis 15 años supe que tenía una gran afinidad para escribir. También supe que mi alma era adelantada para mi edad. Tiempo después entré a un colegio nuevo en el cual me enseñaron la belleza de la filosofía y a mis 20 años empecé a estudiar teología, pero al primer semestre abandoné mi carrera, rompiendo con todos los principios religiosos que tenía mi familia. Luego empecé el camino de la filosofía y llegué a ser uno de los estudiantes más brillantes. A mis 24 años fui nombrado profesor Basilea, en Suiza, aunque pronto abandoné la enseñanza universitaria debido a problemas de salud crónicos. En este periodo comencé a desarrollar mis primeras ideas filosóficas. Fui influenciado por autores como Arthur Schopenhauer y Richard Wagner. Años más tarde publiqué mis obras más importantes. Estas fueron El nacimiento de la tragedia 1872, analice la cultura griega, proponiendo una distinción entre los elementos apolíneos, racionales, y dionisíacos, irracionales, argumentando que la tragedia griega surgió de una fusión entre ambos. Así habló Zaratustra, 1883 a 1885 fue una de mis obras más conocidas y enigmáticas. Introduje el concepto del superhombre. Investigue el origen de los valores morales y cómo la moral cristiana ha moldeado negativamente la psique humana. El anticristo. Hice una crítica feroz al cristianismo. Considero que es una religión decadente que niega la vida y la afirmación del individuo. Sufrí una serie de colapsos mentales que no me permitieron seguir trabajando. En 1889, sufrí un colapso en Turín, Italia, tras el cual perdí la capacidad de comunicarme. Pasé los últimos años de mi vida bajo el cuidado de mi madre y hermana, hasta mi muerte el 25 de agosto de 1900. Pero en este momento que tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes les digo lo siguiente. Vivimos en una época donde las voces de la tradición, la moral y la religión nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos sentir. ¿Pero acaso esas voces nos han llevado más cerca de la verdadera libertad? No, nos han sometido a las cadenas de una moralidad decadente que niega nuestra voluntad de poder. Debemos destruir la moral impuesta por aquellos que nos temen y desean someternos a su mediocridad. La vida es una lucha constante, una oportunidad para crecer y superarnos. El superhombre no es un ideal lejano ni una fantasía. Es aquel que, a través de su voluntad de poder, se levanta por encima de los demás, no para someterlos, sino para afirmar su propia existencia, para crear nuevos valores, para ser quien realmente es. El superhombre no se deja atrapar por las trampas del conformismo, del victimismo o de la moral de los esclavos. Él crea, desafía, y, sobre todo, vive. La vida no tiene sentido por sí misma, somos nosotros quienes debemos darle ese sentido. La vida es una obra de arte en la que el individuo es el único creador. No le teman a la soledad del camino difícil, ni a la lucha constante. No sean un reflejo de los demás, no sean esclavos de la moral que impone la multitud. Seamos los creadores de nuestra propia verdad, los forjadores de nuestra propia existencia, porque solo en este camino se encuentra la verdadera grandeza.